Fermín Sánchez, él es presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio Nocturno de Las Palmas. Fermín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué Oye, tal? encantado de saludarte y de verte después de tanto tiempo. Te veo que estás igual de fresco, quizá con algún problema más, ¿no? Entiendo por cómo están las cosas, pero bueno, por lo menos con una media sonrisa, Hay que ser optimista. Si no eres optimista en estos tiempos, pues te entierran. sin duda. Bueno, Fermín, la idea de esta conversación es, primero, veo que está bien y eso me alegra, como decía, pero es saber cómo está el sector de los bares, restaurantes, cafeterías y ocio nocturno. Porque de unas semanas ahora han cambiado muchas cosas y enseguida entraremos en detalle, pero desde tu punto de vista, ¿cuándo vamos a ver un punto de inflexión y vamos a ver que este sector empieza a remontar levemente? Bueno, estamos siendo muy optimistas, ¿no? Tenemos esperanzas con las noticias que nos llegan a nivel de pandemia, no tanto a nivel de carestía del producto, de la materia prima, de la electricidad, del gas, etcétera, porque parece que estamos venciendo una pandemia y nos está llegando otra, pero esperanzados porque por lo menos a una se le está venciendo tanto a nivel de salud como a nivel de económico. Está llegando los turistas hay que recordar que nuestra principal industria es el turismo y muchas familias dependen de la llegada de estos visitantes, ¿no? En todos los sectores, porque al final la hostelería pues aglutina a todos los sectores, sector primario, el sector servicios, transportes, la propia hostelería, el sector de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y viendo cómo están las cosas, Fermín, claro, con la pandemia que parece que ya empieza a ir a un segundo plano, ¿no? Se está hablando de la gripalización del virus. El siguiente paso sería mascarillas en interiores, eliminarla. ¿Cuándo crees que esto puede suceder y de qué manera repercutiría, sobre todo en los bares, cafeterías, restaurantes y ocio nocturno? Bueno, nosotros estamos satisfechos con las medidas que está tomando la Consejería de Sanidad y siempre hemos ido alineados con ellos y hemos estado colaborando y trabajando prácticamente día a día en cuanto a las tomas de decisiones con respecto a las restricciones en la hostelería. Ha sido un trabajo en equipo que hemos logrado muchas cosas. Ellos siempre han estado abiertos a nuestras consideraciones y ahora nosotros estamos satisfechos con las medidas que tenemos actualmente, ¿no? La mascarilla yo creo que yo no soy un experto, ¿no? Pero Ujú. lo que a nosotros nos hacía daño eran las restricciones horarias, las restricciones de aforo, el distanciamiento entre mesas. Eso está superado y ahora mismo, pues, nuestros clientes lo que tienen que hacer es ir habituándose a entrar dentro de los locales, a generar esa confianza que hemos perdido, ¿no? Con eso ya nos sentiríamos satisfechos. Claro, porque el problema para ustedes, ahora que ya pueden tener mesas juntas y pueden tener más personas por mesa, ¿no? Entiendo que ya sin límite alguno es que otra vez se sientan cómodos aquellos que van a un local a comer, ¿no? Porque entras con la mascarilla, te sientas, la quitas, cuando vas al baño te la pones, te la vuelves a quitar, eso ya nos hemos acostumbrado, la verdad que ya yo creo que es algo mecánico, ¿no? Que está en nosotros, pero como dices, que esa confianza vuelva otra vez a recuperarse y me siente dentro y no espere a que haya mesa libre afuera. Exactamente. Hombre, el miedo es libre, ¿no? Y la Sí. precaución también. Siempre hemos elegido estar fuera, que corra el aire, que nos ha generado mucha más confianza que entrar dentro, ¿no? Y lo estamos notando, poco a poco se están llenando nuestros locales también en los interiores y eso nos hace pues ir actualizándonos al día y empezar a alcanzar números del 2019. Que parece una tontería, pero ya, vamos, de 2019 a ahora han pasado casi 3 años, ¿no? Estamos en un tramo tremendamente largo, pero que ha sido como una nube, ¿no? Una nebulosa en la que todos hemos estado flotando en el aire. Desgraciadamente, muchos compañeros se han quedado en el camino a nivel financiero y a nivel de cierre de locales, ¿no? Que muchos no van a poder levantar la persiana nuevamente, ¿no? Los que hemos resistido, pues, sobre todo en los sectores turísticos y en la zona sur de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, que dependen casi al 100% del turismo, pues ahora estamos recuperando más velocidad en comparables, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en las ciudades el público local pues no ha dejado de apoyarnos en ningún momento. Es cierto que en terrazas
que han sido pues con la denominada Terraza Express, los diferentes ayuntamientos pues nos han facilitado poner terrazas donde antes era imposible Ujú. y no se cumplía con la normativa vigente, pues todo eso nos ha ayudado. Pero ahora mismo el turismo está volviendo, las perspectivas para verano y para el año que viene son excelentes y eso en los restaurantes, en nuestros negocios en el sur y en las islas pequeñas, pues nos hacen ser muy optimistas. Cruzamos los dedos, ¿no? Porque claro, ya veíamos que íbamos saliendo de una cosa y luego aparece un conflicto bélico que si va a más, pues la cosa ya también como que perjudica. Pero me decían también desde el sector hotelero que curiosamente muchos quieren salir ya. O sea, quiero irme de vacaciones. Yo sé que hay un conflicto bélico, pero sí o sí, por ejemplo, en Reino Unido quieren desconectar después de tanto tiempo sin poder coger aire, ¿no? Y tener ese balón de oxígeno que te da unas vacaciones, por ejemplo, en Canarias. Sí, precisamente el turismo británico es el turismo más importante en nuestras islas, ¿no? Ujú. Y hay noticias, hay datos de que están dejando de ir al este, como es lógico de alguna manera, y están optando por elegir Canarias. Desgraciadamente, el revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Mm. No quisiéramos que fuera así por ese motivo, pero bienvenidos sean a nuestra tierra y les acogeremos con los brazos abiertos, con muchas ganas de volver a recibirles y de intentar que vuelvan en próximas épocas vacacionales que tengan en diferentes países. Oye, Fermín, ¿cómo está afectando a este sector en la huelga de transporte? Ya no te digo a lo mejor pues lo que pueda estar pasando en Canarias, sino también lo que está pasando en la península y que evita, ¿no? Que llegue mercancía necesaria a los bares, restaurantes, cafeterías, al ocio nocturno en general. Sí, bueno, en la península parece que es más complicado, ¿no? Porque la convocatoria de huelga de transporte está siendo más efectiva allí que aquí. Aquí no ha habido convocatoria de huelga de transportistas. Hubo un conato y el gobierno con un anuncio el gobierno regional con un anuncio de medidas, pues se frenó. Sí es cierto que no estamos recibiendo muchos de los productos que recibimos de la península y eso está haciendo que pues tengamos que modificar alguna de las cartas, etcétera, etcétera. Pero la huelga de transporte afecta también al sector primario, ¿no? Hemos leído, hemos oído, hemos visto que pues había flotas que no salían a faenar, Mm. hay agricultores que han parado la producción, la leche, porque la vaca hay que ordeñarla todos los días, pues se está regalando, se está tirando. O sea, que afecta a otros sectores que al final perjudica a toda la población y también a la hostelería. Claro, y todo esto al final, pues si no hay producto, ¿qué es lo que vende, no? El que tiene un bar, un restaurante, tiene que modificar también su carta porque le falta a lo mejor pues ese pescado o le falta algún ingrediente fundamental para poder realizar uno de sus platos estrella y tener que dar un giro a esto, ¿no? Sí, afortunadamente aquí en nuestra tierra, pues cada vez más, tanto los hoteleros como los hosteleros, estamos tirando, por llamarlo de una forma, del kilómetro cero, ¿no? De nuestros Ujú. productos. Pero muchos de los casos pues no tienen suficiente oferta para la demanda y tenemos que tirar de productos de la península, ¿no? Eso ha hecho que de alguna forma amortiguemos toda esa influencia que ha tenido, por ejemplo, negativa en los compañeros de la península que en muchos de los casos han tenido que limitar sus cartas a productos básicos, por decirlo de alguna forma. Aquí es cierto que nos ha faltado algunos, sobre todo condimentos, aceites, etcétera, que eso ha hecho pues un poco complicada la Mm. situación, pero la estamos salvando con nota. Había un artículo, leí un artículo en estos días que decía que el sector de la restauración ha subido los precios por todo lo que está pasando. ¿Es cierto esto y dónde ha ocurrido en concreto? Bueno, hay que recordar que antes de la guerra ya tenemos una inflación del 7,7, ¿no? Ya estábamos empezando a notar esa subida de las materias primas. Con la guerra se ha incrementado y sí se están subiendo precios, que no puede ser de otra manera, pero no al nivel ni el mismo porcentaje que se nos están subiendo los precios de la materia prima. Estamos intentando amortiguar.
hay que recordar que más del 95% de nuestro negocio son empresas familiares, microempresas, que al final tiran de la familia y amortiguan un poco ese beneficio o esas pérdidas, ¿no? Entonces, se está recortando nuestro margen y con la esperanza de que todo vuelva a su sitio, ¿no? ¿Y crees que la medida, por ejemplo, puesta por el gobierno en marcha de 20 céntimos por litro en el carburante, ¿no? Ya no solo para los transportistas, sino para los ciudadanos, puede aliviar la economía y de qué manera también para el sector del transporte ustedes pueden ver que esto no va a repercutir en los precios, que no les van a cobrar más los transportistas y ustedes tienen que subir precios en el sector porque al final es la economía de escala? Bueno, al final los transportistas no influían mucho en el precio final, ¿no? Ujú. Hay que tener en cuenta que la subida más importante que hemos tenido desde el año pasado es los recursos energéticos, tanto el gas como la electricidad. Ahí de momento creo que hoy está a 280 euros el megavatio. Eso sí, repercute tanto a nosotros como al productor, ¿no? Y eso creo que ha sido el problema más importante en la subida del índice de los precios. Si nos fijamos también, para ir terminando, Fermín, en cómo está el ocio nocturno, después de que se levantaban las restricciones, también balón de oxígeno para ellos, ¿no? Que han sido, digamos, uno de los grandes perjudicados porque se le prohibió absolutamente de todo, ¿no? A este sector y que ahora, pues puede empezar otra vez a ver el resurgir con la salida de todas las restricciones. Ha sido el más perjudicado. Hay que tener en cuenta que ha estado 2 años prácticamente cerrado. No hay empresa que aguante esos 2 años, ¿no? Pagando locales, impuestos, créditos, etcétera, etcétera. Los que han sobrevivido han sabido reinventarse y algunos de ellos pues abrieron como bares de copas, pero se cerraba a las 10, a las 11, a las 12, que es cuando pues, estamos acostumbrados a salir, ¿no? La facturación en los que han tenido esa iniciativa ha bajado mucho, se han quedado muchísimos en el camino, pero la gente, todos tenemos ganas de divertirnos, de volver a compartir una copa al lado de nuestros amigos, pegarnos un bailoteo y la población, pues la verdad es que está respondiendo de forma muy positiva este fin de semana y esperemos que poco a poco también, siempre apelando a la responsabilidad Ujú, claro. de cada uno, responsabilidad individual en que nos ayuden a llevar a cabo las medidas que Sanidad nos recomienda y nos impone y que nos ayuden a nuestro personal a no, pues no a enfrentarse, que muchas veces se enfrentan cuando les sugerimos pues, que se pongan la mascarilla o que adapten una de las medidas que por otra parte nos imponen, ¿no? Nosotros simplemente somos transmisores para recordar que se tienen que cumplir. Entonces, si todos colaboramos un poquitín y ponemos nuestro grano de arena, pues volveremos a la normalidad total. Sin duda, a lo mejor, pues claro, detrás también tiene que haber un poco de educación, ¿no? Y pedagogía por parte de aquellos que tienen que dar esas indicaciones, porque hay veces que algunos se apuntan a bruto, como decimos en Canarias, y oye, que nadie te está llamando la atención por esto, sino simplemente porque las medidas es igual para todo el mundo y nadie tiene que estar fuera de ellas. Pero yo no sé, Fermín, si crees que a lo mejor nos estamos adelantando mucho a todo esto, y lo digo porque ejemplos como en China, que han confinado a 26 millones de personas, si no me equivoco, en Shanghái, nos hace temer que a lo mejor no ha terminado y estamos lanzando las campanas al vuelo demasiado pronto. Bueno, tenemos que confiar en las autoridades sanitarias. Nosotros no somos expertos en ese tema. Mi opinión personal es que yo creo que la mascarilla se debería de mantener en interiores todavía, porque, como sabemos, esto se está gripalizando, ¿no? Esta pandemia está gripalizando y muchos son positivos asintomáticos que pueden contagiar a otra persona inconscientemente, pero pueden contagiar y podemos volver a la séptima ola, ¿no? Es cierto que en los países, creo que en España estamos sobre 400 casos por cada 1.000 habitantes, en Portugal andan sobre 1.100, en Alemania andan sobre 6.000, creo. Uh -huh. O sea, aquí es la zona del país donde más está controlado, pero a pesar de eso, las UCIs y la presión hospitalaria está muy baja, con lo cual los que se contagian, pues es como una gripe, que no tienen necesidad de hospitalización y demás, y eso yo creo que es lo que ayuda a las autoridades a tomar estas decisiones. Sí, la verdad que desde que salten las alarmas, ¿no? En los centros sanitarios y precisamente los facultativos sean los primeros que digan, ojo, que esto está empezando a subir otra vez,
probablemente las medidas vuelvan otra vez a su origen, ¿no? Por eso también en Canarias se aseguraba que se levantaban las restricciones, pero con una observación, ¿no? Y hasta el 30 de abril, si no me equivoco, creo que era la fecha que ponían para ver cómo va todo y dependiendo de cómo vaya, también esto pues puede cambiar. Y dos preguntas más antes de terminar, Fermín. El carnaval, la parte importante del carnaval. Por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria se pasa al verano. Esto también puede ser un revulsivo. Si al final pues todo va bien, no tenemos ya ningún contagio más, la cosa va desapareciendo y se puede reactivar la economía ya aprovechando también ese periodo estival. Yo creo que con respecto a la pandemia el tiempo Mm. juega a nuestro favor, ¿no? Cuanto más tiempo pasa, más débil es este virus y más conocimientos tenemos para poder vencerlo. Hoy he escuchado en medio nacional de que las fallas en Valencia ha tenido motivos para que se han multiplicado los casos positivos. Ujú. Yo creo que volver otra vez a apelar a la responsabilidad individual nos ayudaría a que a partir del 30 de abril pues las medidas restrictivas de los responsables sanitarios quedasen en cero, ¿no? Vamos a divertirnos, vamos a pasarlo bien, vamos a salir a la calle, pero con responsabilidad. Creo que depende muy mucho de la decisión de cada uno de nosotros el que se pueda vencer este virus. Bueno, y la última. Si esto sigue con la guerra en Ucrania y el jaleo este sigue, Fermín, ¿crees que esto puede provocar cierres en el sector? ¿Crees que de alguna manera les va a afectar directamente, ya sea en pues escasez de algún producto en concreto, precios elevados? ¿Qué puede pasar? Bueno, como hemos comentado antes, hay muy buenas previsiones Ujú. y si te das una vuelta por el sur, yo lo he hecho este fin de semana, parece que no ha pasado nada. Hay un montón de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, y eso, pues, si se mantiene en el tiempo, pues no nos va a perjudicar, ¿no? Yo creo que sí, los precios, si no somos capaces de controlarlos, no podemos repercutir en el precio final del menú al cliente las subidas. Sería el motivo de cierre para muchos locales, sobre todo pequeños, porque para los clientes sería inasumible, ¿no? Ujú. Vamos a pensar en que se empieza a controlar un poco la inflación, de que todo vuelva a la normalidad y nosotros también. Vamos, mensaje positivo sí o sí, ¿verdad, Fermín? Que ya llevamos 2 años con esta carajera, como se suele decir, y con este mal rollo, y por lo menos pensar en positivo, si la cosa cambia, pues otra vez volveremos al punto de origen, pero ser positivo. Eso es, como dice Simeone, partido a partido, Sí. vamos a dejar atrás lo de ayer y lo del año pasado, vamos a Mm. pensar en hoy y en mañana y eso nos va a hacer seguir adelante. Sin duda. Fermín Sánchez, presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio Nocturno de Las Palmas, gracias por este ratito y que todo vaya a mejorar y mejorando. Y me alegro muchísimo de verte, Fermín. Cuídate mucho. Igualmente, gracias a vosotros por Ah, contar con y darnos voz a nuestro sector. Un hasta luego. abrazo.